Hola chicos, vamos a ver el momento de una fuerza, también llamado torque o torca. Vamos a empezar con la matemática fría primero. Esa torca, que es una tau, una letra mayúscula griega, es un vector porque es el resultado de un producto vectorial de un vector R, como una especie de vector posición, vamos a decir, y un vector fuerza. Ojo que por la definición y por las propiedades del producto vectorial, no es conmutativo, no es lo mismo decir R producto vectorial F, ojo, que no es lo mismo porque no es conmutativa que decir F producto vectorial R. Sabemos que el producto vectorial da como resultado otro vector y en este caso el vector resultante es un vector torca. Ese vector resultante por un producto vectorial o por las propiedades del producto vectorial sabemos que es un vector que es perpendicular a la superficie donde están estos otros dos vectores. Perpendicular. Así que eso es por definición de producto vectorial. Si nosotros desarrollamos este producto vectorial, la matemática me indica que puedo desarrollarlo, no es la única manera, porque lo puedo hacer con matrices también, como el módulo de este vector R por el módulo del vector fuerza por el seno del ángulo menor comprendido entre estos dos vectores. Fíjense que está ahí como un chino básico, porque uno realmente no entiende qué es F, qué es R y cuál es ese ángulo. Después esto lo vamos a reducir aún más para que ya no trabajemos con este ángulo, pero antes, bueno, vamos a ver la parte bien formal. Si nosotros a esto que es una forma de resolver o de encontrar el módulo de este producto vectorial, que en este caso es la torca, esta es una forma de encontrar el módulo porque sabemos que es perpendicular a la dirección a donde se encuentran estos, o al plano donde se encuentran estos dos vectores. Si esto que ya se ha convertido en un producto normal, vamos a decir si O1 R con el seno de tita, R con el seno de tita, fíjense, esto lo voy a llamar brazo de palanca. R seno de tita por F, ahí sí, es conmutativo porque esto se ha transformado en un producto normal. Y entonces a este brazo de palanca, que es una componente de este vector R, es una componente del vector R, a esa componente del vector R le voy a llamar D y le voy a llamar brazo de palanca, que no es cualquier componente, es la componente perpendicular a la dirección de la fuerza. Es una componente perpendicular, ya lo vamos a ver. De aquí también puedo obtener las unidades para la torca. A la fuerza, si la mido en newton, y a la distancia o brazo de palanca, si la mido en metro, voy a tener newton por metro, newtómetro, por ejemplo. Entonces, aquí también de la definición misma, de esta definición misma, yo puedo unir F con el seno de tita y eso va a ser una componente del vector fuerza multiplicado por el módulo de ese vector R. Entonces, hay dos formas entonces de considerar y de ver este producto vectorial, vamos a decir, o resolver o encontrar. Haciendo esto encuentro yo el módulo de este vector. Pero el concepto que nosotros vamos a utilizar, porque es muchísimo más fácil, es el concepto de brazo de palanca. Ya me voy a explayar un poquito más. Entonces vamos a ver aquí, si nosotros tenemos este objeto, que puede ser este fibrón, y el cual lo estoy haciendo girar de esta manera, estoy aplicando una fuerza F1 y una fuerza F2 con mis dedos, una hacia arriba, otra hacia abajo. Esto además tiene su propio peso, y aquí es importante determinar el eje de rotación. Ese eje de rotación es un eje, que si yo lo veo desde un punto de vista, voy a ver un punto. En todo caso es así lo que estoy haciendo girar. Entonces estoy haciendo girar un eje que está pasando por acá y yo veo el punto O que le voy a llamar de ese eje. Entonces, ¿cuál es el vector R? Que es lo que tenemos aquí en mi definición.
El vector R es desde ese eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza. Y ese le voy a llamar R1. Y por otro lado tengo la fuerza. Si a esos dos vectores yo extraigo de esto, voy a tener R1, fíjense, y voy a tener F1 hacia aquí. Y el menor ángulo comprendido es este, porque el mayor ángulo vendría a ser este. Entonces, el producto vectorial me dice que es producto vectorial de R que barre hacia F1. Entonces, R con la mano derecha barre hacia F1. Y lo que voy a tener es un vector entrante en el plano del pizarrón, entrante, perpendicular al plano y entrante. Si ahora tengo y tomo en cuenta F2, y el vector R2 va a ser del punto del eje hasta el punto de aplicación, digamos, de la fuerza. Y si extraigo R y extraigo F, fíjense, los ubico en un sistema referencial a ellos dos solitos. Otra vez aplico el producto vectorial R barre a F, barre, y con la regla de la mano derecha voy a obtener otra vez un vector perpendicular al plano donde están ellos dos y entrante, igual que este. Entonces el vector torca es un vector perpendicular al plano y entrante, que le provoca este giro. Fíjense que con la mano ahí estoy indicando el giro. Y F2, que a pesar de que apuntaba hacia abajo, me provoca también el mismo sentido de giro. Ojo, no es un vector doblado. Este es el giro que estoy indicando que me provoca un vector torca que está aplicado y que lo voy a representar aquí como entrante. Es un vector entrante en el eje. Pero le produce, lo que yo voy a ver, lo visible, es que este objeto va a tener el sentido, van a tener el mismo sentido de giro. Y lo que voy a decir es lo siguiente, que la fuerza F1 y F2 le han provocado un torque. Es decir, que estas fuerzas al tener, ya vamos a ver un brazo de palanca que no es exactamente el vector R, no es exactamente el vector R. Al tener un brazo de palanca le provocan un giro. No así la fuerza peso. La fuerza peso, fíjense que pasa justo por el eje de rotación. Por lo tanto, no tiene ese vectorcito R. Hay fuerza, pero no está ese vectorcito R. Y al no tener ese vectorcito R, que después yo voy a decir, al no tener un brazo de palanca, esa fuerza está presente, pero esa fuerza no le provoca ningún giro. Es decir, que el concepto de torque o momento de fuerza o torca es encontrar o entender que las fuerzas aplicadas a un cuerpo te pueden provocar un giro o no te lo pueden provocar. De este diagrama a podemos pasar a este otro diagrama, que es el diagrama de palanca, que es lo que vamos a utilizar. Vamos a ver aquí, si hacemos aquí de esto que estoy haciendo con vectores, ahora lo que voy a hacer es, no importa que, digamos, qué forma tuviera el objeto, lo que yo tengo que determinar es el eje, el punto por donde está pasando el eje. Esto es un punto por donde está pasando un eje de rotación, y las direcciones de las fuerzas. En este caso, las direcciones de las fuerzas son estas y sus puntos de aplicación. Y fíjense, la distancia. Esta es una distancia de 1 respecto. La distancia perpendicular a la fuerza F1, esa distancia es el brazo de palanca. Por lo tanto, F1 tiene un brazo de palanca, por lo tanto, y torca. Ya hemos visto aquí, es el girito que va. F2 tiene un brazo de palanca, por lo tanto, y torca. Y peso no tiene brazo de palanca, por lo tanto, no hay torca. Vamos a verlo en otro ejemplo. Si nosotros tenemos, no sé, un volante, y sobre ese volante yo estoy aplicando, tironeándolo para acá, otro para acá, vamos a suponer 3 fuerzas aplicadas de esta manera. Direcciones de esas fuerzas son así. Y como es un volante, el centro o el eje de rotación está aquí, y el punto es como que me paro al frente del eje y lo que veo es un punto. Este es un eje de rotación. Entonces aquí, si quisiera hacer o representar esto en un diagrama de palanca, pongo, no importa qué forma tuviera el cuerpo,
aquí está el centro o el eje, por acá está el punto O. Y lo que hago es ubicar las fuerzas. Fíjense que la fuerza F1 la ubico aquí. Esa fuerza F1, la dirección de la fuerza F1 está pasando por el centro o por el eje. Entonces lo ubico de esa manera. F2, fíjense, lo tengo aquí, F2 lo ubico respecto de mi eje, lo ubico así. Y F3, que es medio chanfleadita, lo ubico de esta manera. F3 lo ubico de esta manera. Ahora, lo que tengo que encontrar son los brazos de palanca. F1, al pasar por el eje, no tiene brazo de palanca. F2 sí tiene brazo de palanca, porque hemos dicho que el brazo de palanca es de la dirección de la fuerza, es de la distancia perpendicular hacia el punto de aplicación. Entonces esta distancia es el brazo de palanca de F2, de 2 la voy a llamar. Y luego tengo F3 que es chanfladita así, y de la dirección de la fuerza hasta el eje voy a buscar la distancia perpendicular. Fíjense que esta distancia que está aquí, bajo ningún concepto es el brazo de palanca. De aquí hasta aquí es el vector posición, ese es el vector R que hemos llamado, R3 en este caso. Pero el brazo de palanca es una componente de ese vector que es de la dirección de la fuerza, miren cómo lo saco, de la dirección de la fuerza hasta el centro O, hasta el eje. Esta distancia es el brazo de palanca de F3. Por lo tanto, F1 no tiene brazo de palanca, F1 no le produce torca, F2 sí le produce torca y F3 sí le produce torca. ¿Y cómo voy a calcular esas torcas? Voy a hacer la sumatoria de torcas, que sabemos que es una suma vectorial. La sumatoria de la torca causada por F1, torca causada por F2 y torca causada por F3. Fíjense que tengo aquí distintos signos. ¿Por qué? Porque cada una de estas fuerzas, bueno, esta no le produce giro, pero esta sí. Esta fuerza respecto del eje de rotación produce un giro así. Torca saliente. Esta, F3, va a producir un giro hacia el otro lado, torca entrante. Entonces una lo hace girar para un lado y la fuerza F3 lo hace girar para otro lado. Esos distintos sentidos de torca o de vectores o de giros los voy a ver plasmado aquí cuando vaya a resolver. ¿Cómo voy a resolver? Y bueno, la definición de torca me dice que es la fuerza por su brazo de palanca. A una le voy a poner positivo y a otro le pongo negativo. Le pongo positivo a la torca mayor, canchereo. No importa para dónde gire, en sentido horario o antihorario, no importa. Pongo siempre positivo a la torca mayor para que después esto me dé, con la suma vectorial, me dé algo positivo. Entonces de esta manera calculo las torcas. Bueno, nos vemos. A la próxima.